Vamos a compartir la palabra del Señor y quiero hablar acerca de una palabrita corta pero poderosa, que es la palabra fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. El Señor Jesús habló acerca de la fidelidad y dijo que el que es fiel en lo poco, sobre más es puesto, ¿no? Quisiera que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 21, por favor. Si lo podemos poner en pantalla, así lo leemos todos juntos desde allí. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Le dijo bien. Este fue un hombre aprobado. Amén. Hay dos opciones. O hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal. O te sacas un sati o un no sati, ¿viste? Y este fue satisfactorio. Se sacó una buena nota. Y el Señor mismo le dice que era un buen siervo y además que era fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí vemos un punto importante. La fidelidad a Dios hace que usted y yo podamos entrar en su gozo. Amén. Téngalo presente. Así que un buen hombre, un buen siervo, esto está dentro de un contexto donde el Señor entrega bienes y riquezas a siervos y les dijo que hagan negocios para que cuando Él venga encuentre qué es lo que hicieron, qué es lo que lograron, qué es lo que alcanzaron con los bienes prestados, con los bienes ajenos que eran de este Señor, pero que este Señor les confió para que ellos puedan administrarlos. Así como el Señor confió a estas dos familias que pasaron, esos pequeños, el Señor confía riquezas y bienes. Un día viene a pedirnos cuenta de qué es lo que hicimos con lo que Él nos dio y es suyo. Amén. Cuando vino a pedir cuentas se encontró con que este había sido un buen siervo y además había sido fiel. Sobre eso poco, por eso sobre mucho fue puesto y pudo entrar en el gozo de su Señor. ¿Se acuerdan? Uno había recibido 2 talentos, otro había recibido 5, otro había recibido 1. El de los 2 produjo otros 2, el de los 5 produjo más y el que recibió 1 lo terminó escondiendo y devolviéndolo después a su Señor. No fue un hombre productivo, no hizo nada para expandir, hacer crecer la riqueza que ese Señor había depositado en sus manos. Yo recién dije cuando bendecíamos a uno de los niños, mire que cosa más bella y preciosa que un pequeño en cuanto a la pureza, la santidad, difícilmente podamos encontrar. Pero yo dije unas palabras recién que abrieron los ojos a algunos, aunque yo estaba de espaldas a ustedes, pero sé que lo abrieron. Y le dije a sus padres que mañana le devuelvan algo mejor de lo que Dios les ha dado. Porque claro, Dios le dio un niño pequeño, santo, puro, pero un niño. Ellos mañana le tienen que devolver un hombre lleno de autoridad, con sus responsabilidades cumplidas y además ser puro y santo. O sea, mucho más que lo que Dios ha entregado. Amén. Hermanos queridos, vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo número 16, verso número 10. Podemos ponerlo en pantalla también. Lucas 16, 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, diga conmigo, lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Poneme el versículo 12. Así leemos el verso 12. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién te dará lo que es tuyo? Aquí está hablando acerca de un mayordomo infiel. Lucas capítulo 16, usted lo puede leer. Yo no me voy a detener por una cuestión de tiempo, pero en Lucas capítulo 16 se habla acerca de un mayordomo que no fue fiel. No fue como el de Mateo 25. A este no se le pudo decir bien. Este no fue un hombre aprobado. Necesitamos ser aprobados ante los ojos del Señor. Y la fidelidad hace que seamos aprobados ante sus ojos. Amén. Fidelidad, vimos, tenía que ver con productividad, pero además fidelidad tiene que ver con una perseverancia y una coherencia en nuestro caminar con la persona a la cual somos fieles o le deberemos ser fieles. Note usted que este había sido un mayordomo infiel. Y entonces, cuando viene a pedir cuentas a su Señor, porque el Señor llega a pedir cuentas, así como vino a pedirle cuentas al de Mateo 25, también le vino a pedir cuentas al de Lucas 16, y también le viene a pedir cuentas y le vendrá a pedir cuentas a todos nosotros un día de estos. O nosotros tendremos que llegar a su presencia y rendir cuentas.
qué es lo que hemos hecho con nuestra vida, qué es lo que hemos hecho con todas las riquezas que Él ha depositado en nuestras manos. Qué bueno que es ese Señor que te da todas las riquezas y en abundancia para que puedas administrarlas y manejarlas. No son tuyas, son de Él, pero Él te las ha confiado. Así como estos pequeños, Dios se los ha confiado, Dios ha tenido fe en ellos, Dios tiene fe en usted y en mí, por eso ha confiado sus riquezas. Y esas riquezas no solo son cuestiones económicas o materiales, esa esposa es parte de la riqueza que Dios te ha dado, ese esposo, esos hijos son parte de las riquezas que Dios te ha dado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué hiciste con lo que Dios te ha confiado? No se me amargue, yo sé que tal vez usted por ignorancia ha despilfarrado y perdido las riquezas que Dios les dio. Pero si usted está ahora en Cristo, es una nueva creación, las cosas viejas pasaron y Dios hace nueva todas las cosas. Dios es un Dios de oportunidades. La pregunta es, a partir de ahora en adelante, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te confía? Amén. Con lo que Dios te está confiando. Sea esa riqueza económica, sea ese trabajo, sea ese negocio, sea esa empresa, sea ese título universitario que te sirve para desarrollarte, sea, como te dije, el esposo, la esposa, los hijos, los nietos, sea tu ministerio, tu pastor. ¿Qué vas a hacer con todo lo que Dios te ha dado? Acordate que tenés que rendir cuentas, y yo también. Y cuando este señor viene y ve que este mayordomo había sido un infiel, había sido un negligente y un pusilánime a la hora de administrar, le dice, no podés más tener dominio sobre mis riquezas porque las has maltratado, las has despilfarrado, por lo tanto te serán quitadas y serán a otros que produzca dado. Amén. Es como en Mateo 25, aquellos habían recibido los talentos y dice la Biblia que aquel que tenía una sola y que no produjo se la sacaron y este señor dijo, dénsela al que más tiene. Parece injusto, ¿por qué darle al que más tiene? Y porque Dios no es tonto. Dios con sus riquezas no es tonto. Él confía riquezas a fulano, a sultano y a mengano, pero siempre va a darle más al que más produce, a la persona fiel, a la persona buena. Por eso sobre lo poquito sos fiel, sobre más te pondré. Y si en lo ajeno no sos fiel, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? Porque estas riquezas no pertenecían a este hombre, al mayordomo infiel de Lucas 16, sino que eran de este señor que se las había confiado. ¿Cómo habrá sido de pusilánime que este hombre, viéndose en ese aprieto, aunque sí era muy sagaz, y más adelante el Señor dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que nosotros, los hijos de luz, y lo alabó por eso, no por sinvergüenza, lo alabó por su sagacidad. Tenga en cuenta esta palabra. Este hombre pensó, ¿qué voy a hacer? Y con sagacidad dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a tratar de ganarme el favor de otras personas para que me puedan recibir en sus casas, porque cuando a mí me echen de esta, no voy a tener un techo donde ir. Y allí llama a aquellos que tenían deuda para con su amo y uno le debía 100 barriles de aceite. Y mire el pusilánime lo que dice, ¿cuánto le debes a mi señor? Ni sabía, era el mayordomo, era el administrador y no tenía idea, pero ni la más remota de lo que le estaba debiendo aquel y aquel a su señor, a su patrón. Eso es un empleado pésimo, que no cuida los intereses de su patrón. ¿Amén? Entonces, le dice 100, bueno, anota 50. Y el otro le dijo, yo 80 medidas de trigo, bueno, ponele ahí no sé cuánta. Entonces, de esa manera iba a ser recibido en la casa de ese fulano, de ese sultano. Ahora, no solo un infiel, además un ladrón, que se confabuló con otros ladrones, porque podría haber sido cierto que sea 100 o podría haber debido 200, pero además anotó 80 cuando eran 100. Era tan ladrón el uno como el otro. Hizo sagazmente, pero Jesús dijo, pero yo les digo, verso 9 creo que es, pongamos el verso 9 de Lucas 16, a ver si es el 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, es decir, las que no son tuyas ni mías, las riquezas que son de otros, para que cuando éstas falten, te reciban en las moradas eternas. Así que el que fue sagaz fue recibido
en casas de mampostería y de ladrillo, donde entra el ladrón, donde el tiempo destruye, donde los pasos de los años hacen estragos. Pero aquí el Señor Jesús nos enseña que nosotros, por medio de todas las riquezas que son de Él, por eso injustas, porque son de Él, amén, nosotros podamos entrar, pero a las moradas eternas. Cuando Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy allí a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también esté conmigo. Note que ese es un lugar para personas fieles, no infieles. Así que la sagacidad, la habilidad y la inteligencia te ayudan, y no es tan mal, a que puedas lograr tus objetivos inmediatos para esta tierra. Pero la fidelidad hace que usted tenga un destino de gloria, de grandeza en la eternidad. La sagacidad te vuelve muy astuto para manejarte en el mundo natural, pero la fidelidad te lleva a la presencia del Padre. Amén. Vale la pena ser fieles. Bueno, denle ese aplauso al Señor. Vale la pena ser fieles. Por eso, en Lucas 16:12, que leíamos recién, dice, si nosotros no somos fieles con las cosas de otras personas, estoy leyendo otra versión, ¿por qué se le debería confiar lo que es de ustedes? Vamos a ver la vida de un hombre fiel. Cómo comienza y cómo termina. Me voy a referir a la vida del patriarca José. Vamos a Génesis capítulo 37, por favor. Libro de Génesis capítulo 37, allí comienza la historia de este varón. Vamos a leer del verso 12 al 17. Dice así, Génesis 37, 12 a 17. José, hermano de Israel o de Jacob. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, y te enviaré ellos. Y él le respondió, heme aquí. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y trae la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Verso 15, vamos a leer ahora, dice, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José le responde, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Aquí vemos una característica de un hombre fiel. Este muchacho tiene 17 años de edad. Y él va a cumplir fielmente con el mandato de su padre. Así que aquí vemos un punto importante. Obediencia. Obediencia. La fidelidad también está ligada a la obediencia. Dijimos a la productividad, dijimos a la permanencia y ahora le estamos añadiendo la obediencia. Cuando yo soy obediente a Dios, soy fiel a Dios. Amén. Cuando yo no soy obediente a Dios, me transformo en un infiel. ¿Me está siguiendo hasta acá? La Biblia nos enseña aquí que José fue un hombre fiel a su padre, porque él fue enviado por su papá a Siquem para traer una respuesta. ¿Cómo están las ovejas? ¿Cómo están tus hermanos? Pero note que este hombre fiel llegó aún más lejos de lo que su propio padre creía. Este hombre fiel llegó aún más lejos de lo que su propio padre creía. Una persona fiel llega muy lejos en la vida. Aunque se levante oposición, aunque se levanten diablos, aunque se levanten adversarios, aunque ni siquiera tu padre crea en vos, podés llegar mucho más allá de lo que tu propio padre cree. Tal vez alguno de ustedes tuvo un papá que dijo, pero si sos un inútil, ¿a dónde vas a ir vos? ¿A dónde vas a llegar vos? Y la verdad es que la mayoría de ustedes, que tal vez alguno de ustedes haya escuchado eso, que está en el Señor, ha llegado mucho más lejos que su viejo, ¿o no? Porque con Dios se puede ir siempre una milla más. Él llega hasta Siquén. La orden del Padre fue hasta Siquén te da el cuero, hasta ahí vas a llegar. Pero el hombre tiene un mandato. Decime cómo están las ovejas y vení contame cómo están tus hermanos. No los encuentra y va más allá. El hombre está buscando, el hombre está haciendo algo, está un poco perdido. Pero el que busca encuentra.
Y Dios le envió un tipo ahí que le dice, ¿qué andas haciendo aquí errante? Ando buscando a mis hermanos, están en Dotán. Llegó más allá del límite. Llegó a un lugar que no conocía, pero llegó. Porque un hombre fiel es empujado por Dios para llegar a lugares extraordinarios. Amén. Cuando uno es fiel en su trabajo, por ejemplo, la Biblia dice, ¿has visto a ese hombre? No va a estar con los de baja condición, sino que estará en lugar de grandes. Porque cuando en lo poco se es fiel, sobre mucho el Señor se encarga de ponerte. Muy bien, todos conocemos aquella historia, porque aquel hombre fue un hombre que llega a Dotán, que es obediente al Padre y que además actuó y se esforzó. En el libro del profeta Daniel, capítulo 11, verso 32, lo pueden poner en pantalla, por favor. Daniel 11, 32. Dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Violadores de pacto, esas son personas infieles. No permanecen fieles a su Señor. Vio que Dios hace una comparación entre la iglesia o el antiguo Israel, la iglesia o el antiguo Israel con Él como una relación de matrimonio. Él espera que usted y yo permanezcamos fieles. ¿Me está entendiendo? En el antiguo pacto, Israel había sido infiel para con su Señor. Y Dios llama a un hombre, a un profeta, el profeta Oseas creo que era, ¿no? Que lo hace casar con una mujer prostituta que se llamaba Gomer. Era una prostituta la mujer. Y Dios le dice a Oseas, mira, profeta mío, siervo del Dios Altísimo, buscate esa prostituta y casate con ella. Oh, Dios, qué linda cosa me pedí. Pero como era un hombre fiel, bajó la cabeza y fue y buscó a la prostituta Gomer y se casó con ella. Al poco tiempo Gomer se olvidó que estaba casada, que había un pacto para con ese hombre, y ella anduvo con otros tantos amantes. Y Dios dejó entonces una tremenda lección. Dijo que así era Israel para con él. La pregunta es, hoy nosotros la iglesia para con él, ¿cómo nos andamos portando? ¿Somos fieles a nuestro Dios? ¿O nos parecemos a Gomer? Hermano querido, la fidelidad tiene que ver con esforzarnos y actuar. Mire lo que dice, con lisonja seducirá a los violadores de pacto. Gomer fue una violadora de un pacto matrimonial, porque fue una infiel. Y nosotros violamos el pacto con nuestro Dios cuando le damos las espaldas a Él. Mas el pueblo que conoce a su Dios. Ahí está la historia. El que conoce a su Dios. ¿Saben por qué hay tanto fracasado dentro de la iglesia? Y se me está por ir la lengua. Porque lo único que conocen es al pastor de la iglesia. Porque lo que conocen es el que se sienta al lado, al frente y atrás. Por lo que conocen es la liturgia, la parafernalia o el circo evangélico. Pero no conocen a Dios. Pero cuando uno conoce a Dios y ha tenido un genuino encuentro con el Señor, hermano mío, mire, ese se esfuerza, ese actúa, ese se mantiene fiel, ese se sacrifica, ese es productivo, ese rinde los frutos que su Señor está esperando. Aleluya, amén. Todos nosotros podemos tener un genuino encuentro con nuestro Señor. Aleluya. Así que tenemos obediencia, tenemos justamente esa proactividad, ese esfuerzo, ese sacrificio, esa productividad, porque el hombre que conoce a Dios, el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Muy bien, entonces una persona fiel, como dijimos, llega a lugares inimaginables, alturas que ni se sospecha. No queda flotando en el estanque de la mediocridad. Siempre va un poco más allá. Amén. Así debemos ser nosotros los hijos de Dios. Vamos a ver otro aspecto de José. Vamos a Génesis 39, por favor. Porque sabemos que esa fidelidad a José le costó la esclavitud. Pero Dios estaba con él. Acá hay algo interesante. Bueno, yo soy fiel a Dios y resulta que viene este sufrimiento. Yo soy fiel a Dios y resulta que viene esta injusticia. Sí, los sufrimientos y la injusticia son una desgraciada realidad de esta vida. Pero Dios siempre tiene una responsabilidad para el que permanece fiel, no para el injusto. Dios siempre tiene una responsabilidad para el que está siendo victimizado, nunca jamás para la víctima, para el victimario. ¿Escuchó eso? Siempre para el que está siendo victimizado, siempre para la víctima, Dios tiene una responsabilidad, nunca jamás para los victimarios. Aquí este hombre era una víctima.
No era que se hacía la víctima, que esa es otra historia. Este era fiel de en serio, no de mentirita. Hago un paréntesis aquí. Libro de Esther. Usted conoce el nombre de un señor llamado Amán y de un señor llamado Mardoqueo. Mardoqueo, tío de Esther, la que llegó a ser reina, ¿no? Esposa del rey Asuero. Todo esto está en el libro de Esther. Y hay un hombre que fue muy exaltado y puesto muy en alto, que estaba muy pegado al rey Asuero, que se llamaba Amán. Ahora, en el libro de Esther, por ahí por el capítulo 3 creo, dice que Mardoqueo un día escucha, estando él en las puertas del palacio real, que hay una conspiración para matar al rey. Y Mardoqueo va a ser un hombre leal a su autoridad. Leal a su autoridad. Entonces denuncia que hay alguien que está por hacer algo malo en contra de su autoridad. Hay muchos que en un trabajo ven como su compañero roba y se quedan callados. Tenga cuidado, usted se transforma en cómplice. No te quedes callado si tu compañero está robando. Eso no es ser alcahuete. Eso es ser fiel y leal a mi autoridad, que en ese caso es el patrón. Amén. Y este hombre tiene a su rey y no comparte un montón de cosas que el rey hace, porque el rey es un pagano, el rey no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Sin embargo, él sabe que es su autoridad y ese hombre es fiel y leal. Pero por el otro lado, la Biblia dice, después de estas cosas, de esto bueno que hizo Mardoqueo, es exaltado Amán y es puesto en un lugar de autoridad. Y Amán, el mismo rey, le da el anillo real para que Amán haga lo que se le antoje, porque ese anillo era el sello. Amán firmaba cheque, hacía lo que se le da la gana. ¿Me está entendiendo? Tiene una autoridad extraordinaria. Y Amán también es leal al rey, pero esa lealtad es entre comillas. Porque aquel otro fue leal a cambio de nada, pero Amán era leal porque algo recibía del rey. Entonces, no leales y fieles de mentirita, es decir, no en las apariencias, porque yo y usted vemos las apariencias, pero Dios ve lo más profundo de nuestro corazón. A Él no le podemos engañar. Y Dios levanta a los que verdaderamente son víctimas, como dije, no los que se hacen las víctimas, a los que verdaderamente son fieles, no a los que se disfrazan de fieles y no lo son. ¿Amén? Muy bien. Así que este hombre sufrió, fue vendido por su propio hermano y va a llegar a la casa de Potifar. Génesis capítulo número 39, verso 1. Llevado pues José a Egipto, vamos a leer hasta el verso 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, el oficial del faraón, el capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Mas Jehová estaba con José, ¿ve? Estaba sufriendo la injusticia, estaba sufriendo la traición, ese semejante dolor, la paga de su fidelidad, entre comillas esto, porque esa no era la paga de su fidelidad, Dios tenía cosas grandes. Por eso dice, mas Jehová estaba con él, porque siempre Dios está con la víctima. Lo dije como 1000 veces y ya lo cansé. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Así que ahora José va a ser fiel a otra especie o tipo de autoridad. Lo fue a su padre y ahora lo es a un patrón egipcio. O sea, un hombre que no le importaba mucho si le iba bien o mal a José. Estaba allí como esclavo, no tenía salario digno, no tenía jubilación, no le pagaban la mutual. No tenía 8 horas de laburo, el tipo estaba ahí al servicio pleno y si le gustaba bien y si no un par de palos. Pero la Biblia dice que José fue fiel en esa casa. Mire, José llega con 17 años de esa casa y se terminó yendo con 28 años. Fíjese lo que dice la Biblia más adelante. Verso 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo gracia José a los ojos de su amo y le servía. ¿Ve? Dios te da gracia cuando sos fiel ante los ojos de tu amo, aunque éste sea un perverso egipcio. Y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde que le dio al cargo su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en las manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna.
Porque cuando una persona es fiel, el que está arriba, el que está al lado, el que está abajo, descansa en esa persona porque es confiable. La fidelidad también nos habla de eso, de poder confiar en alguien. Amén. Dice que no se preocupaba de nada, solo del pan que comía. Solo del pan que comía. Era lo único que le faltaba a José, era poner la cucharita en la sopa de Potifar y decir, a ver, abra la boquita mi Potifar. El tipo no se calentaba por nada, descansaba plenamente en su esclavo. Y le dio al esclavo todo para que lo maneje todo. Así que este no era un esclavo cualquiera, era un esclavo jefe. Este no era un esclavo maltratado. Este era el que organizaba las cuadrillas de esclavos para que vayan a trabajar al campo. Este era el que se ocupaba de que sus compañeros esclavos, igual que él, estén bien. Este era el que hacía fructificar a tal punto las propiedades y los bienes del egipcio que el egipcio descansaba tranquilo porque todo lo que sus esclavos hacían era prosperado porque había un hombre fiel llamado José, que no era solo fiel al padre y obediente al padre, sino que ahora está mostrando fidelidad para con un perverso patrón egipcio. Va, por lo que me pagan, dijo uno. Yo conozco varios, pero varios, que entran muertos de hambre a un laburo. Por 2 mangos agarran el laburo porque no tienen que comer. Hay un acuerdo. ¿Cuántos son? Son 2 mangos. Bien, 2 mangos, a pelo. El primer mes, escoba nueva barre bien. El segundo mes, por lo que me paga el... Miren el auto que tiene, mira la casa que tiene, mira la ropa que se pone. ¿Y qué te olvidaste que te dio la posibilidad de ganar 2 mangos por mes cuando no tenías ni que comer? ¿Cuál había sido el acuerdo que hiciste con ese alguien? ¿Cuál había sido? Entonces, por lo que me pagan. Entonces empiezan a trabajar por lo que le pagan. Oiga, usted no puede trabajar por lo que le pagan. Usted tiene que trabajar porque tiene que trabajar. No para el ojo del amo, y eso es lo que José sabía muy bien, sino para el ojo del que todo lo ve. Que en definitiva es el que te va a levantar. Tal vez tu amo te mande a la cárcel, como hizo este. Pero tu patrón, el patrón de todos los patrones, tiene algo grande reservado para vos cuando ves fidelidad. Amén. Tal vez tu patrón no te aplaude, tal vez tu patrón no te recompensa. Pero cuando vos haces las cosas bien para el cielo, entonces Dios se encarga de bendecirte. Amén. Así que este fue fiel en el servicio. Él hacía todo bien. El amo no tenía que andar detrás de él. No tenía que estar mirando. No trabajaba José cuando el amo estaba presente. No se portaba bien José cuando estaba presente. José lo hacía en todo momento. Cuando su patrón no estaba presente también. Eso se llama fidelidad. Recién dijimos, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? No va a estar con los de baja condición, sino que junto a reyes estará. Pregúntese por qué algunas personas prosperan en la vida. Y esa prosperidad perdura en los años. Pregúntese por qué a algunas personas les va bien en la vida. Si les va bien y prosperan, haga usted lo mismo. Dije, persevera durante los años, porque a algunos les va muy bien en 2 días, porque robaron, estafaron, esa es otra canción. Algunos pueden hacer mucha riqueza en un abrir y cerrar de ojos, pero así como vienen se van, porque es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza. Amén. En lugar de tener envidia al que le va bien, fíjese, quizás ese es una persona fiel al Señor. Muy bien, vamos a leer el verso número 7, que dice, aconteció después de esto, y acá ya más o menos tiene 28 años, bueno, hay un periodo ahí de persecución que tiene José. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y así es que él no quiso. En el verso número 9, a la última parte dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándolo él para acostarse con ella. O sea que era una batalla constante. Ahora, ¿de qué se trataba? ¿Quién estaba atrás de todo esto? ¿La mujer de Potifar? No. Estaba Satanás usando a la mujer de Potifar. Tu guerra y la mía no es contra carne y sangre. La bronca no era con la mujer de Potifar, era con el diablo que gobernaba a la mujer de Potifar. Ahora, ¿por qué el diablo está interesado en hacer caer a José?
Porque el diablo veía que José era un hombre fiel y como tal era bendecido por Dios. Y el diablo entendía que si quería cortar el chorro de bendición, debía transformar a José en un infiel. Por eso le pone una mujer para que José deje de ser fiel a Dios y a su patrón, porque el patrón lo único que le dijo, mira, todo es tuyo menos mi mujer, por supuesto. El mismo José se lo dice a la mujer de Potifar. Mi amo me dio todo en las manos. Lo único que me dijo que no podía tocar sos a vos. ¿Cómo voy a hacer esto? No puedo pecar contra mi Dios y tampoco contra mi amo, contra mi patrón. Se mantuvo fiel. Amigos, debemos saber que todos aquellos que tratamos de vivir en fidelidad para con Dios o para con nuestra esposa, la fidelidad, porque si sos fiel a Dios, sos fiel a tu mujer también, ¿sabes? Y a tu marido. Y a tu patrón también sos fiel. Si no somos fieles a Dios, puede que no seamos fieles a nada. Ahora, el que es fiel al Señor tiene que saber que Satanás hará todo lo posible para que dejes de ser un fiel y te transformes en un infiel. Porque él sabe que si te transformas en un infiel, se te corta el chorro de la bendición. No lo permitamos, amén. Muy bien, sigamos adelante con esto. Sabemos que terminó en la cárcel de manera injusta, porque después de esa historia, ¿no?, fue enviado a la cárcel. Sin embargo, estando él en la cárcel, no por eso cambió su conducta. Él ahora tiene otra autoridad que se llama carcelero. Y así como había sido fiel con el papá, había sido fiel con su patrón egipcio, ahora ese hombre estaba sujeto, sumiso a su autoridad. Pero no lo hacía porque le convenía, sino que lo hacía porque el carcelero era su autoridad y está en la cárcel el tipo. Qué grandeza, hermano. A tal punto que ustedes conocen la historia. El carcelero lo pone por sobre todas las cosas y él está cuidando a sus compañeros. José, dice la Biblia que el carcelero no se ocupaba ya de nada. Todo lo hacía José. Ahí vemos de nuevo la proactividad de José. Todo lo hacía José. El carcelero, nada. El carcelero cobraba. A José no le daban un peso, pero el trabajo lo hacía José. Porque José no esperaba la recompensa del carcelero. José era fiel a Dios sabiendo que del cielo viene la recompensa. Amén. Así que todo lo hacía José. ¿Y te imaginas a José con la llave de la cárcel? Abre la celda, muchacho al patio. Vamos muchachos, adentro. Y cerraba la celda. Después se metía él en su propia celda, se cerraba la puerta. La guardaba en la mesa de luz. A la mañana siguiente abría la puerta y sacaba a todos los otros. Se podría haber mandado a mudar. Sin embargo, él fue fiel a su autoridad, que en este caso era un carcelero. Oh. Y usted me dirá, qué injusticia, sí. Si el hombre era fiel, ¿por qué vive lo que vive? Justamente por fiel. Porque los fieles sufren a veces, por no decir muchas veces, pero siempre hay recompensa de parte del cielo. Amén. Hermano querido, vamos más adelante ahora al libro de Génesis 41. Para esta época ya tiene 30 años. Así que llega a los 17. De los 17 a los 28 está en la casa de Potifar. A los 28 lo meten en la cárcel. 2 años después ese hombre va a salir. Tiene 30 años. Y mire lo que dice Génesis 41. Aconteció, vamos a leer el verso número 1. Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Bueno, ustedes conocen el sueño, si no conocen, escucharon hablar de las vacas flacas y las vacas gordas. Bueno, y José era alguien que interpretaba sueños. Y entonces el faraón, por alguna manera, que no viene al caso ahora, se enteró y lo mandan a llamar de la cárcel. El faraón, el hombre que tenía los compromisos con los grandes del mundo, la persona más importante, humanamente hablando, de los gobiernos de la tierra, que en aquellos tiempos antiguos Egipto era una potencia, era como decir hoy el presidente Obama. El faraón. Se enteró. ¿Cómo se enteró? Es que Dios hace que lleguen a oídos de los grandes que hay un fiel por allí, aunque esté escondido en una cárcel. Y la Biblia dice que lo llaman. Dice que José entonces se afeitó, se arregló. Le habrá pedido el traje al carcelero. El carcelero se habrá dado. Algún favor le podría haber hecho, ¿no? No se presentó delante de aquel grande, barbudo, sucio, recién salido de la cárcel. Y el faraón le contó el sueño y José se lo interpreta. Y además le da un consejo, ¿qué hacer? Mire lo que dice entonces el faraón. Vamos a leer
en el verso 41, capítulo 41, verso 37. Dice así: el asunto le pareció bien al faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Sobre un fiel está el Espíritu de Dios. Y una persona fiel puede estar delante de algún grande que se crea un ser Dios. Recuerden que el faraón en el antiguo Egipto era Dios, entre comillas, Dios en minúscula, ¿está bien? Pero para los antiguos egipcios el faraón era Dios, y como Dios se comportaba, es decir, era una persona que tenía la autoridad absoluta. Lo que ese hombre decía, ahí no había ley, no había nada, la ley era él. Era un Dios. Sin embargo, ese que tenía todo poder en esta tierra, se está enfrentando a un hombre fiel y se está dando cuenta qué clase de Dios es él y qué clase de Dios tiene el fiel. Porque cuando uno es fiel, ubica a cualquiera, hermano querido. No se tiene ni siquiera que defender solo, porque el Espíritu de Dios que está adentro da testimonio. Y le cierra la boca aún a los que se queden grandes, como este faraón. El faraón se ubicó. Una persona fiel siempre ubica a lo que tiene a su lado. Así se crea ser dioses. Aleluya. Gloria a Dios por esto. No te extrañe que los grandes queden con la boca abierta cuando te escuchen hablar. No te extrañe que los grandes te vengan a buscar un consejo. Ese que te basurió, ese que se creyó superior a vos, ese que te estuvo ninguneando por allá, va a ver que hay algo diferente. Y a la hora que las papas quemen, no va a ir a los grandes, entre comillas, igual que él, sino que te va a ir a buscar a vos, porque vos vas a tener una solución, así como la tuvo este José. Aleluya, créelo, es así. Yo sé que muchos de ustedes ya lo vivieron a esto. Y si no lo viviste, esperalo porque llega. Así que José está puesto en ese lugar. El faraón está siendo ubicado. Un fiel ubica aún hasta el faraón. Amén. Génesis 50, vamos a leer el 20, 23, 26. Estamos largos, pero es temprano, no se me ponga nervioso. Génesis 50, 20. A ver. Al final de la historia vienen los hermanos de José, ¿no? Y hay un encuentro. Y mire lo que José dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Porque cuando alguien piensa mal contra tu vida y te daña, como habían hecho los hermanos para con él, como había hecho su patrón para con él que terminó en la cárcel, como le habían hecho aún aquel copero y el otro, el panadero, que habían sido presos y le habían prometido el oro y el mono que le iban a ayudar y lo iban a sacar de la cárcel y se olvidaron de él. Hay un Dios en el cielo que no se olvida de vos. Amén. Y acá José está reconociendo esto y dice, no, en el verso 20, ustedes pensaron hacerme el mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Todo mal que contra vos quieran hacer, si sos una persona fiel, Dios en el aire esa maldición la transforma en bendición para tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Todo daño que te hagan y que tiren contra vos, Dios en el aire antes que llegue te lo transforma en una bendición. Aleluya. Mire lo que sigue diciendo. Ahora pues no tengas miedo, verso 21, yo les voy a sustentar a ustedes, a vuestros hijos, y así los consoló y les habló al corazón. Una persona fiel no maltrata a aquellos que le dañaron. Por el contrario, los perdona. Esa es otra característica de un fiel. Perdona. Vayan anotando, porque esto si tenemos que detenernos en cada punto. Un fiel perdona. Amén. Hermanos queridos, más adelante dice que ese hombre vivió hasta los 110 años. A los 30 se acabaron sus penurias. De los 30 a los 110, ¿cuánto hay? ¿80 años? 80, ¿no? Así que sufrió 30, pero 80 vivió como rey. Sufrió 30, pero cuando cumplió los 30 lo manda a llamar el faraón. ¿Y sabe lo que le puso en el dedo? El anillo, léalo usted. El faraón le dio toda la autoridad, le dijo,
Todo Egipto se va a gobernar por tu palabra. Lo que vos digas es, solo en el trono voy a ser más grande que vos. Voy a decir, como figurita, como dibujo sentado en un trono, pero en lo demás el que va a gobernar mi nación vas a ser vos. Porque en lo poco fue fiel y Dios sobre mucho lo puso. El resultado es que dice que él vio hasta la tercera generación. Léalo, yo no tengo tiempo, pero sobre sus rodillas se criaron sus nietos. Y vio hasta la tercera generación. Es decir, que vio los bisnietos. Los fieles siempre tienen un resultado de bendición al final. Aunque pasen algunos años y parezca que no, el final es de bendición para un fiel. ¡Aleluya! Póngase de pie, hermano. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Aunque nosotros muchas veces no somos fieles para contigo, pero tú permaneces fiel. Gracias por la posibilidad del arrepentimiento. Gracias, Señor, te damos porque tú eres misericordioso. Gracias por estos ejemplos en las Sagradas Escrituras, Señor. Estas cosas están aquí para que aprendamos nosotros. Y las generaciones que vienen seguirán aprendiendo, Señor, de cómo les va a uno, cómo les va a otro. Hemos visto que vale la pena ser fieles, Señor. Yo te ruego que tú estés obrando grandemente en la vida de todos los que están en este lugar. Para que cada uno de los que aquí está pueda experimentar tu gracia, tu poder. Señor, y aunque hay injusticias, Señor, y aunque hay persecuciones, y aunque hay adversidades, y aunque hay muchos que no nos quieren, por el contrario, nos aborrecen, nos envidian, nos maldicen, si nosotros somos fieles, sabemos que estamos en tus manos. Sabemos que tú eres el que nos defiende y pelea por nosotros. Sabemos que tú mismo, Señor, defenderás nuestro pleito. Sabemos que tú mismo salvarás a nuestros hijos. Por eso te damos gracias, Señor, en este día precioso. Gracias, 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 gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, gracias. Tal vez alguno de los que está aquí no ha sido fiel. No ha sido fiel a Dios en primer lugar. Por eso no ha podido ser tal vez fiel a Dios a su esposa o a su esposo. En el trabajo se ha quedado con algo que no le correspondía. Ha hecho las cosas muchas veces por conveniencia y no con una lealtad real. Pero esta es una mañana de oportunidad. Dios te da la oportunidad para que todos aquellos bienes que Él te ha confiado los puedas administrar a partir de ahora con sabiduría. Porque a causa de la infidelidad, ¿cuánto has perdido, no? Has perdido el buen trabajo, has perdido la esposa, has perdido el hijo, has perdido la familia. Porque los infieles siempre pierden, che. Pero Dios te da una oportunidad para que a partir de ahora las cosas que Dios te vaya a dar, las administres con sabiduría. Que Él pueda decir de vos y de mí, bien, buen siervo. Entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien que tiene que pedirle perdón a Dios, hágalo. Esta es su oportunidad.